Una chica ciega estaba mirando su móvil en el avión, cuando de repente un grupo de hombres armados con rifles de asalto la rodearon por completo. Todo porque ella era la mejor agente y asesina del mundo, número 1. Pero por accidente, había reencarnado en una estudiante normal y corriente. No solo sus padres eran campesinos pobres, sino que además en el instituto sufría constantemente el acoso de sus compañeros. Incluso la profesora jefe, una bruja malhumorada, la increpaba a gritos. Hacía poco le había escrito una carta de amor a un chico, y el chico la había llevado a la sala de radio para que la leyeran en voz alta. Todo el instituto se había enterado. Fue un escándalo. Aunque fue un chico de otra clase quien hizo pública la carta, para la profesora Wen, las notas de Luo Ying eran peores que las del chico de la otra clase, mientras que las de ese chico estaban entre las mejores del instituto. Así que según ella, todo era culpa de Luo Ying. Pero la profesora Wen no sabía que la Luo Ying que tenía delante ya no era la misma de antes. En su lugar, había una asesina despiadada, la reina de los asesinos. Luo Ying le arrebató la regla de matemáticas a la profesora Wen. Cuando todos los compañeros reaccionaron, vieron que la regla estaba ya en su mano, sin que nadie supiera cuándo la había cogido, apuntando al cuello de la profesora. Si Luo Ying quisiera, esa simple regla en sus manos podría convertirse en un arma mortal. Te advierto que no te acerques a mí. Si no, las consecuencias serán por tu cuenta. Todos los alumnos se quedaron paralizados al oír las palabras de Luo Ying. Incluso la profesora Wen sintió un escalofrío. ¡Luo Ying! ¿Qué te pasa? ¿En qué estás pensando? ¿Cómo te atreves a hablarle así a la profesora? La profesora Wen incluso tuvo la sensación de que la muerte la estaba mirando. Cuando reaccionó, casi empezó a insultar a Luo Ying. Luo Ying, ¿qué clase de actitud es esta hacia la profesora? Guarda la regla ahora mismo. Voy a llamar a tus padres, esto es inaceptable. Como una asesina profesional cualificada, Luo Ying no solo dominaba todo tipo de técnicas letales, sino que también podía integrarse con la máxima rapidez en un entorno completamente desconocido. Mientras los que la rodeaban hablaban sin parar, Luo Ying ya había analizado a fondo el entorno a su alrededor. Incluso la estructura del aula donde se encontraba, incluyendo la planta del edificio donde estaba el aula, ya lo dominaba todo con facilidad, y estaba preparada para retirarse en cualquier momento. Si no se marchaba, era porque aún no había comprendido del todo la situación actual, ni qué ocurría con este cuerpo que no era el suyo. Dong Kyuren, el profesor jefe de la clase de al lado, oyó el alboroto y se acercó. Profesora Wen, ¿qué pasa? ¿Por qué hay tanto ruido en su clase? Al ver que llegaba el profesor Dong, la profesora Wen se sintió menos asustada. Inmediatamente se quejó. Otras chicas, por mantener el orgullo, se esfuerzan por estudiar. En cambio, ella, como un chico, grita delante de todo el mundo. Las palabras de la profesora Wen hicieron que la mirada de Luo Ying se volviera más gélida. En apenas unos minutos, esa mujer ya la había llamado 2 veces descarada. Eso era, sin duda, un desafío al mundo de los asesinos. Un desafío al límite de la reina serpiente, la asesina que mata sin pestañear. Pero justo cuando Luo Ying se disponía a actuar, una voz masculina, más bien agradable, sonó desde la puerta del aula. Luo Ying, ¿acaso sabes lo que estás haciendo? Pide disculpas a la profesora ahora mismo. Ese chico no era otro que el destinatario de la carta de amor que Luo Ying había escrito la semana anterior. El que no solo la rechazó delante de todos, sino que además llevó su carta a la sala de radio para que la retransmitieran a todo el instituto, avergonzándola hasta el extremo. Duan Muchen, el chico más guapo del instituto. Él creía que Luo Ying se había atrevido a enfrentarse a la profesora, porque no podía aceptar que la hubiera rechazado y que lo hacía a propósito, solo para llamar su atención. Duan Muchen pensó que esa actitud de Luo Ying le daba aún más asco. Lin Sixuan, pensando que el escándalo aún no era bastante grande, se puso a un lado y le hizo gestos exagerados a Luo Ying. Tu amor platónico ya ha hablado. Más te vale portarte bien y hacerle caso. A lo mejor así se fija en ti. La que estaba enamorada de Duan Muchen era el cuerpo y la mente original, no la Luo Ying actual. Su mano, que sostenía la regla de matemáticas, no se movió ni un milímetro. Al ver que Luo Ying no reaccionaba, la profesora Wen sacó el móvil y empezó a buscar en su agenda. Voy a llamar a tus padres para que vengan ahora mismo, para que vean cómo te comportas. Mientras la profesora buscaba el número de los padres de Luo Ying, un compañero cogió un objeto negro y feo. ¿Qué es esta cosa? ¡Qué asco, parece sucia! Luo Ying vio esa escena. Solo fue un vistazo casual, pero sus ojos negros y brillantes como estrellas se contrajeron. Era un hematoma en el jade. Aunque cubierto de suciedad, la piedra daba la falsa impresión de ser fea y negruzca. Luo Ying lo reconoció de inmediato. Luo Ying guardó la regla. Duan Muchen, que justo se estaba preguntando ¿por qué Luo Ying no le hacía caso?, pensó, ¿acaso ya no le gustó? Pero al ver que ella guardaba la regla obedientemente, creyó que sus palabras habían surtido efecto. Duan Muchen acababa de respirar aliviado, cuando al segundo siguiente, Luo Ying se lanzó y corrió hacia la ventana del aula. Acto seguido saltó al exterior. Delante de todos, se tiró directamente por la ventana. Hay que tener en cuenta que estaban en el 3er piso. Todos bajaron las escaleras a toda velocidad. Pero no ocurrió la esperada escena de Luo Ying cayendo con la cabeza rota y sangrando. En su lugar vieron a Luo Ying, de pie, como si tal cosa, en el suelo. ¿Qué pasa? Incluso Duan Muchen, que nunca se dignaba a mirarla, se quedó atónito y balbuceó. ¿Acabas de saltar desde el 3er piso? ¿Y no te ha pasado absolutamente nada? Esa pregunta hizo que Luo Ying se sintiera aún más desconcertada. Solo he saltado desde una altura de 3 pisos. ¿Por qué tendría que haberme pasado algo? Luo Ying, ¿cómo estás? ¿Te duele algo? Has asustado a la profesora. La profesora Wen, en cambio, estaba todavía con el corazón en un puño. Se acercó corriendo y revisó a Luo Ying de arriba abajo. Menos mal. Parece que no has sufrido ninguna lesión grave. Llama a tus padres, que vengan ahora mismo y te lleven al hospital para que te revisen. 20 minutos después, una mujer de mediana edad, con un bolso de lona viejo colgado del brazo, un poco encorvada, con el rostro cubierto de arrugas por años de trabajo duro y aspecto rústico, se abrió paso entre la multitud. Ying, ¿cómo estás? ¿Te duele algo? ¿Las manos bien? ¿Y las piernas? ¿Te duele algo en las piernas? Pero qué niña tan tonta eres. ¿Puedes andar? ¿Quieres que mamá te lleve a cuestas? Te llevo al hospital ahora mismo. Cuando llegaron al hospital, ya era de noche. Luo Ying, después de atrapar al vuelo, el colgante de jade ensangrentado que habían tirado por la ventana, recibió los recuerdos de la dueña original de este cuerpo.
Casualmente, la dueña original se llamaba igual que ella, también Luo Ying. En los recuerdos, la original era una chica tímida y débil. Como todas las adolescentes, tenía a alguien que le gustaba en secreto. Ese alguien era Duan Muchen. Hacía una semana, animada por su mejor amiga, por fin reunió el valor para escribirle una carta de amor a Duan Muchen. Pero después de entregársela llena de ilusión, nunca imaginó que Duan Muchen, solo para congraciarse con su diosa Kong Mengdie, simplemente porque la diosa le dijo: si llevas la carta que te dio a la radio del instituto y la lees en voz alta, seré tu novia. Él hizo exactamente eso. Después de la retransmisión, la original se convirtió en el hazmerreír de todo el instituto. Había estado deprimida toda la semana. Fin de los recuerdos. Luo Ying tenía un melocotón sin pelar en la mano. Lanzó el melocotón suavemente al aire y de repente esbozó una sonrisa tenue, casi imperceptible. ¿Qué ganas tenía de volver a la vida en el instituto? Va a ser emocionante. En ese momento, la puerta de la habitación del hospital se abrió desde fuera. Entraron 4 personas. Ying, ¿cómo te encuentras ahora? ¿Te duele algo? No te lo calles. Tienes que decírselo a mamá. Ella era Shibishu, la madre biológica actual de Luo Ying. Detrás de Shibishu venían 3 personas. La familia original de Luo Ying era de 5 miembros. Tenía 2 hermanos. El que iba más a la izquierda, un chico de 1,83 y apuesto, se llamaba Luo Feng, y era el hermano mayor de Luo Ying. El del medio, de solo 17 o 18 años, con el pelo teñido de color castaño y corte a lo garzón, y aspecto no menos atractivo que su hermano mayor, se llamaba Luo Chen. Era su segundo hermano. En cuanto al que estaba más a la derecha, vestido de negro, con la ropa cubierta de polvo, ese era su padre biológico, Luo Guodong. No sabía por qué, pero al ver a estos familiares, sintió una corriente de calidez en el pecho. Estoy muy bien. Luo Ying esbozó una sonrisa forzada hacia su madre Shibishu. Al ver que su hija sonreía, Shibishu sintió que la gran piedra que le oprimía el pecho por fin se disipaba. El hermano mayor, Luo Feng, sonrió con dulzura. Niña, la próxima vez no seas tan impulsiva. Para ser sincero, cuando te caíste del tercer piso, mamá se asustó muchísimo. Se acercó a Luo Ying y le revolvió el pelo. El segundo hermano, Luo Chen, comparado con el mayor, tenía un aire más canalla. Intervino en ese momento. Mamá, ¿dónde está la papilla que trajiste? Sácala pronto para que la hermana coma. Cierto, casi se me olvida. Shibishu recordó por fin que había traído papilla. Sacó rápidamente la fiambrera de acero inoxidable y la puso en la mesita de noche. Sirvió la papilla caliente y se la dio a Luo Ying. Despacio, despacio, ten cuidado, no te quemes. En ese momento se oyó la voz de una enfermera desde fuera. ¿Quién es el familiar del paciente de la cama Zeus 103? ¿Luo Ying? Por favor, pase por recepción a pagar el ingreso. Luo Ying vio cómo Shibishu dejaba la papilla rápidamente. Le dijo algo. Ying, ten cuidado que quema. Sopla antes de comer. Tu padre y yo vamos a pagar el ingreso. Volvemos enseguida. En cuanto los 2 esposos se fueron, dejaron sitio a Luo Feng y Luo Chen. Luo Chen se acercó a Luo Ying sonriente y se dio una palmada en el bolsillo del pantalón, que estaba abultado. Hermana, ¿a qué no adivinas qué te he traído de comer? Es lo que más te gusta, adivina. Pero a Luo Ying no le interesaba nada la comida. Levantó la cabeza hacia Luo Chen y preguntó directamente: ¿tienes móvil? Luo Chen no reaccionó al principio. Fue su hermano mayor, Luo Feng, quien primero le acercó su móvil. Hermana, ¿qué haces? Sintiéndose observada, Luo Ying no se escondió. Con toda naturalidad, abrió un navegador con el móvil de Luo Feng, realizó una serie de operaciones rápidas que dejaban a uno sin tiempo para seguirlas, y finalmente entró en una página web con fondo negro y letras rojas, amarillas y blancas. Todas las letras de la plataforma estaban en inglés, imposible de entender para una persona normal, porque había iniciado sesión en el mercado negro internacional, una plataforma clandestina donde se movían quienes traficaban con armas de fuego y material bélico, y que también era el centro de reunión de los mejores hackers del mundo. Era un sitio web de asesinos dedicado a que los sicarios recibieran encargos de los clientes. Hermana, ¿qué sitio web es este? Una web extranjera para chatear con gente de otros países. Luo Ying mintió sin pestañear. ¿Y desde cuándo esta pequeña charla con extranjeros a escondidas de tus hermanos? Luo Chen se creyó a pies juntillas lo que dijo su hermana. Fingió entender perfectamente el inglés y se quedó mirando la pantalla del móvil de su hermana. En realidad, Luo Chen había sacado recientemente un 10 en el examen de inglés. Luo Feng, en cambio, puso una mano en el hombro de Luo Chen y miró a Luo Ying con cara de orgullo. Para él, diera igual lo que dijera su hermana, él se lo creía. Lo importante es que nuestra hermana lo entienda. El hermano mayor no tiene estudios, así que lo que diga ella eso es. Luo Ying acababa de iniciar sesión en la web de asesinos con su cuenta de la Reina Serpiente y al instante aparecieron miles de notificaciones. Ni siquiera necesitaba leerlas una por una para saber que quienes le escribían en privado eran, sin excepción, clientes que querían encargarle misiones. Luo Chen soltó una carcajada y señalando la pantalla del móvil, le dijo a Luo Ying emocionado: Hermana, qué montón de extranjeros te escriben. Qué divertido. ¿Por qué no me creas una cuenta a mí también? Yo también quiero charlar con extranjeros. Luego podré presumir delante de mis compañeros. Luo Ying se llevó la mano a la frente y le hizo un gesto de desaprobación. Si de verdad le creara una cuenta, lo más seguro es que entrara en la red oscura y no saliera con vida. Luo ya no respondió. En inglés, envió un mensaje privado a un asesino con el nombre clave Humei. Soy la serpiente. Transfiere $1,000 millones a mi tarjeta. Te lo devuelvo en un par de días. En el mundo de los asesinos, donde se devoran unos a otros sin piedad, no existe la amistad. Esa asesina, cuyo nombre en clave era Humei, era solo una subordinada suya. Luo Ying se había criado desde pequeña en la organización de asesinos número 1 del mundo. En el gremio, nadie sabía ni siquiera si era hombre o mujer. Las únicas personas que la habían visto, aparte del jefe de la organización Sangre, era precisamente Humei. Y aparte de la organización Sangre, Luo Ying había creado por su cuenta una organización de tráfico de armas, cuyo poder se extendía por todo el mundo. Esa organización, llamada Kuege, no solo traficaba con munición y armamento, sino que también tenía un departamento de inteligencia especializado en vender información. Si pagabas el precio adecuado, podían averiguar hasta el color de la ropa interior que llevaba alguien ese día. Y Luo Ying era la fundadora de Xuehe, la mayor organización de armas del mundo. En cuanto a Humei,
Ella era la subordinada que dirigía directamente toda la sede central de Shuege. Es decir, aparte de Luo Ying, todos en Shuege debían obedecer a Humei. Poco después de enviar el mensaje, Luo Ying recibió respuesta. «Jefa, has ido al país imperial. ¿Cómo es que nuestra famosa reina de los asesinos anda a falta de dinero?» Aunque no estuvieran cara a cara, Luo Ying podía imaginar la expresión de Humei. No pensaba contarle lo de su reencarnación. Solo respondió rápidamente con un A los pocos segundos, Humei envió otro mensaje. «Claro, $1.000 millones no es nada. Señora, mándeme el número de tarjeta». Tras leer la respuesta, Luo Ying ya no contestó. Cerró todas las páginas web. Cuando devolvió el móvil a Luo Feng, aprovechó para instalarle algunos cortafuegos. Lo hizo para evitar que alguien rastreara su dirección IP a través de la red oscura. Al ver su hábil manejo, Luo Chen, que era muy curioso, insistió. «Hermana, ¿de qué hablaste con los extranjeros? ¿Puedes contárselo a tu hermano?» «Claro que sí», dijo Luo Ying sonriendo. «¿De verdad?» Luo Chen parpadeó emocionado. Pero entonces Luo Ying dijo, «No puedo». Luo Feng no era como Luo Chen, que no se preocupaba. Él sabía muy bien cuáles eran las notas de su hermana Luo Ying. Antes, cuando su hermana usaba el móvil, solo se conectaba a internet o charlaba con sus amigas. Pero hoy ella, cuyo nivel de inglés apenas llegaba al aprobado, había entrado en una página web internacional y había estado chateando con extranjeros. ¿Qué le pasaba hoy a su hermana? ¿Cómo podía haber cambiado tanto en solo un día? ¿Qué le pasaba? Parecía otra persona. Al día siguiente, sábado, Luo Ying salió del hospital acompañada de Luo Chen. Luo Fengse había ido a trabajar por la mañana temprano. Shi Bishu y Luo Guodong también estaban a punto de ir a trabajar. Por eso enviaron a Luo Chen a recogerla. Los dos avanzaban por la sombra para protegerse del sol. Camino a casa. «Hermana, ¿recuerdas que el otro día dijiste que querías ir al restaurante de carne a la parrilla que abrieron cerca? El del filete, ¿verdad? Ya he ahorrado suficiente dinero para llevarte a comer». Quien quería comer filete era la dueña original. Luo Ying supo por los recuerdos de la original que su segundo hermano, para poder llevarla al restaurante, solo se comía 2 bollos de pan grandes en el desayuno antes de ir al instituto, y hacía ahorrar dinero de su propia comida. Al oír sus palabras, Luo Ying sintió una emoción indefinible en el corazón. ¿Así que esto era tener hermanos que te quieren? «Hermana, ya llegamos a casa». Luo Chen, que iba delante, habló de repente, señalando una vieja casa a poca distancia. Siguiendo la dirección que indicaba Luo Chen, Luo Ying levantó la cabeza y vio justo el salón de casa, desde la entrada. No se cumplió su imaginación de un hogar sencillo pero acogedor. En su lugar, en la mesa del comedor había un montón de gente, un grupo de maleantes, rodeando a un hombre tatuado con un dragón azul. El tatuado estaba sentado en una silla, con las piernas cruzadas como un señor, como si aquel fuera su territorio. Shi Bishu estaba a un lado, rogándole en voz baja. «Por favor, concédanos unos días más. Cuando tengamos dinero, resucitaremos la empresa y te lo devolveremos». Al oírlo, el tatuado dio una fuerte palmada en la mesa y gritó. «Oye, vieja, ¿resucitar la empresa? ¿No está ya a punto de declararse en quiebra? Ese cascarón vacío de empresa no vale para nada. Devuelve el dinero hoy mismo. Si no, agarramos a tus hijos y los vendemos». Luo Guodong estaba trabajando. Aún no era la hora de salir. En casa solo estaba Shi Bishu. Al oír que esos maleantes iban a atacar a sus hijos, Shi Bishu se asustó. «No tienen nada que ver los niños. Les entregamos la empresa a cambio. Pero no toquen a los niños». Shi Bishu no había visto que Luo Ying y Luo Chen ya estaban cerca de casa. ¿Por el bien de sus hijos?, suplicaba con angustia. ¿Y acaso ese cascarón de empresa vale algo? ¿Pagarnos con eso? Ni que nos importara. Al ver aquella escena, Luo Chen sintió que el pecho le ardía. Una emoción llamada rabia le invadió. Se dirigió a la puerta de su casa con grandes zancadas, con la responsabilidad que un hombre debe tener. «¡Suéltala, mamá! Los que os pidieron prestado el dinero no fueron mis padres. ¿Por qué tenéis que cobrároslo en nuestra casa?» Shi Bishu jamás imaginó que sus hijos volvieran a casa en un momento tan peligroso. Aterrada, se abalanzó y se agarró con fuerza a la pierna del tatuado para impedir que fuera contra sus hijos. «Chen Chen Jingjing, no os preocupéis por mí, corred. ¡Corred!». Hacía unos meses, su padre, Luo Guodong, junto con un amigo de la infancia, habían montado una pequeña empresa e invirtieron todos sus ahorros de tantos años. Pero antes de que la empresa pudiera despegar, ese amigo de Luo Guodong se llevó todo el dinero de la empresa y huyó con su mujer y su hijo. Antes de huir, había pedido un gran préstamo a unos maleantes del mercado negro. La empresa, por falta de capital, se vio obligada a declararse en quiebra. Ahora esos maleantes no podían encontrar al amigo, así que se habían fijado en la familia de Luo Guodong, porque el amigo había pedido el préstamo a nombre de la empresa. De ahí la escena anterior. Luo Chen, muy decidido, dijo: «Él es un hombre. Jamás abandonaría a su madre y huiría». El tatuado, que llevaba un dragón azul en el brazo, se llamaba Wang Jianqiang y era el jefe de aquel grupo. Soltó una risa fría y luego hizo un gesto con la mano. «¡Agárrenlo!». Los maleantes lo rodearon. Luo Chen, aunque era un buen peleador, no podía contra tantos. Rápidamente lo atraparon. Wang Jianqiang apartó a Shi Bishu de una patada. Se acercó a Luo Chen, le agarró la barbilla y le dijo: «Chaval, estás muy chulo, ¿eh? Te mueves mucho. Entonces primero te cortamos una mano y seguro que te quedas quieto. Sujétenlo bien». Wang Jianqiang iba a hacerlo. Pero antes de que pudiera dar el siguiente paso, una voz juvenil agradable sonó a su lado. Qué aburrido cortarle la mano directamente. Al oírlo, Wang Jianqiang y sus hombres se giraron sorprendidos y vieron a una joven que se acercaba hacia ellos. Si no recordaban mal, esta joven también era hija de la familia Luo. Su hermano estaba a punto de perder una mano. Ella no solo no lloraba ni se asustaba, sino que incluso parecía estar de acuerdo con ellos. ¿Qué estaba pasando? Incluso Shi Bishu se quedó boquiabierta. Wang Jianqiang soltó una risa torpe y miró con mucho interés a la pequeña Luo Ying. «¿Por qué no nos cuentas qué sería divertido entonces?».